Vamos a hablar hoy de la curvatura geodésica, simplemente un concepto relacionado con nuestras curvas y superficie, ¿vale? Va a haber una mezcla aquí de estos conceptos. Aunque hablamos de curvatura geodésica, que uno piensa, ¿vale? Pues tendrá que ver con nuestra geodésica y será simplemente la curvatura que tiene una geodésica interpretada como curva. Sí y no. Tiene esa interpretación, pero la tenemos que relacionar con las superficies. Porque las geodésicas son un tipo de curva concreto dentro de una superficie. Si no tenemos la superficie, pues no tiene para nosotros mucho sentido que hablemos de geodésica, ¿vale? Entonces, vamos a analizar el comportamiento. Es decir, vamos a comenzar con nuestra definición y vamos a estudiar algunas caracterizaciones y propiedades que tiene esta curvatura geodésica que nos va a venir bien luego para la última lección que tendremos, que es referente al teorema de Gauss-Bonnet. Entonces, sea, vamos a considerar nuestro par M nu, que esa es nuestra superficie orientable. Y vamos a coger una curva C contenida en M, que sea curva, también orientable. Entonces, ¿qué nos gusta sobre las curvas? Había una descomposición de las curvas que nos interesa ser capaces de estudiar, que era nuestro triedro de Frenet. ¿Vale? Pues vamos a suponer que nuestra curva es suficientemente buena en ese sentido. Es decir, una curva tal que admite triedro de Frenet en todos sus puntos. ¿Vale? Entonces, vamos a definir la función curvatura del siguiente modo. Se define la función curvatura geodésica, que va a ser una función k de curvatura, subíndice g de geodésica. Realmente digo k, pero normalmente los matemáticos la letra que les gusta poner es el kappa, que es una k un poquito curvadita. A mí a mano no me sale muy bien, pero bueno, una k que va de nuestra curva C en R y a cada punto de la curva, que es en particular un punto de nuestra superficie, le hace corresponder un numerito que llamamos K sub G del punto P. Tampoco me gusta así porque parece que escribo kilogramos siempre. Y no son kilogramos, son la curvatura geodésica. ¿Cómo se define esta curvatura geodésica? Cogemos la curvatura de la curva como curva espacial en ese punto P. Es decir, esta va a ser la curvatura de esta curva C en el punto P. Y ahora, el libro utiliza una notación que a mí no me convence especialmente para definir el producto mixto. En distintos sitios se habla del producto mixto de distintas formas. ¿Sabes qué es el producto mixto o recuerdas qué es el producto mixto de tres vectores en R3? Sí, cuando coges el vectorial y el escalar Y el juntos, escalar, ¿no? exactamente. Entonces, la notación que utilizan aquí es con llaves. A mí con llaves no me llama mucha atención porque me recuerda más a un conjunto. Y yo en algunos sitios la he visto como una notación con paréntesis, que tampoco es gran cosa. Y hay mucha gente, muchas veces, que creo que aquí en algún momento la hemos utilizado con determinantes. Es decir, poner simplemente el determinante de el primer vector de C del plano tangente, el segundo vector NC, ¿dónde está? Del punto P. Y fíjate, el vector tangente de la curva, el vector normal de la curva, porque tenemos esos elementos, porque hemos dicho que existe el tríodo de Frenet, ¿y cuál es el tercer vector que ponemos? El binormal. No, el no No, super. el vale, era El de uno la de los dos. Era simplemente la trampa. Esto lo podemos poner con determinante de más, lo único que queremos indicar es que esta cuenta que tenemos aquí hace referencia al producto mixto de estos tres vectores,
que en el libro lo ponen simplemente como llavecita, como si fuese un conjunto de esos tres vectores, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? La existencia necesitamos de estos tres vectores para que tenga sentido. Fíjate que geométricamente, ¿qué estamos haciendo aquí para relacionar esos elementos? Geométricamente, si tenemos nuestra superficie, y hemos dicho que hay una curva sobre esa superficie, y cogemos ahora un punto P, pues yo qué sé, este punto P. En ese punto P existe un vector tangente que será vector que tenemos aquí, tangente sub C, en el punto P. Luego, el vector normal, ¿cómo lo hemos definido para curvas espaciales? Bueno, eso lo que hacíamos era calculábamos primero el binormal porque era más fácil, pero Claro, porque la forma de hacerlo que era realmente esa no valía los rotación datos. de pi medio sobre, dice, a ver, un poquito raro, ¿no? Pero si te fijas, lo que ocurría es que si tú calculabas, me debo el binormal o el que quieras, si calculabas el normal, este vector normal lo teníamos por aquí de forma perpendicular a este y luego, ¿qué había? Un tercer vector, que aquí es un poquito raro, ¿no? Porque sería el binormal, que así en perspectiva sale hacia aquí. Y este vector binormal era perpendicular a este vector tangente y era perpendicular a este vector de aquí. Y estos dos son perpendiculares entre sí. O sea que este binormal en realidad va también precisamente ¿dónde? Perpendicular a la superficie en ese punto P. Entonces uno dice, ah, claro, pues a lo mejor por eso el binormal es un vector unitario perpendicular. Pero es que ya había un vector unitario perpendicular a la superficie en el punto P, ¿verdad? ¿Quién? El que me proporciona otro campo continuo de vectores normales, la orientación. Por eso realmente la relación que había entre esos dos era un más menos. En cuanto al signo no nos afecta porque como estamos calculando no hay ningún problema en ese aspecto, ¿vale? Entonces, salvo el signo, el posible signo, que nos está dando precisamente esta curvatura geodésica. Voy a ponerlo aquí como nota a lo mejor. Nota. Observemos que la curvatura geodésica K sub G nos proporciona, salvo ese posible más menos, ¿no? Es decir, salvo el signo, el módulo de la proyección del vector curvatura. ¿Cuál era el vector curvatura? El vector que habíamos llamado curvatura K sub C de P por el vector normal en el punto P. ¿Sobre qué dirección? Sobre el plano tangente en el punto P. Bueno, DM en dicho punto P. O sea que lo que estamos haciendo justamente con ese producto mixto es estudiar qué ocurre con ese vector curvatura que cogemos de la no le he puesto aquí curva C ni nada, vamos a poner aquí curva C, ¿vale? Y estudiamos la proyección de este vector sobre nuestro plano tangente que estamos construyendo, ¿vale? Esa es una idea de lo que hace la curvatura geodésica con este producto mixto y esta curvatura o este elemento. Porque realmente cuando tú trabajas con el producto mixto, tú puedes coger el producto mixto y te da un poco igual los vectores con los que lo hagas. Quiero decir,
que me da igual que tú hagas primero el producto escalar de uno con el vectorial de los otros o viceversa. Simplemente más menos signo es lo que puede cambiar. Entonces, con todos esos elementos, el vector que aparece ahí, el K sub CDP con el NCDP, con el vector normal, es nuestro vector curvatura. Y lo que estamos haciendo justamente es estudiar qué ocurre con ese vector tangente y ese vector nu sub P. ¿Vale? ¿Bien hasta ahí? Sí. ¿Qué te resulta raro? No sé, me está costando imaginarlo, pero Vale. sí, está bien. Lo que No. nosotros tenemos también es una caracterización, vamos, caracterización, lo podemos poner como caracterización o no, depende del gusto, de los posibles valores que puede tomar esta curvatura. Normalmente cuando uno dice, ¿qué posibles valores? Bueno, es un valor real. La pregunta natural siempre es, ¿qué pasa si eso vale cero? Hombre, fíjate que la curvatura geodésica es un producto de dos números. De la curvatura, que ojo, cuando hablamos de las curvaturas espaciales, la curvatura espacial era un módulo, ¿verdad? Entonces siempre era mayor o igual que cero, ¿cierto? Y un producto mixto. Entonces, realmente, para que esa curvatura geodésica sea nula, alguno de esos dos elementos, o los dos, ¿no? Tendría que ser cero. ¿Cuándo era la curvatura espacial cero? Cuando la curva estaba contenida en un plano. No, eso era la torsión. No. Ah, no lo sé. Cuando teníamos un segmento o una Ah, semirrecta o algo que estuviese contenido en una recta. En ese ya. caso, nuestra curvatura no salía nula. Es decir, venga, salvo ese caso, si obviamos el caso de los segmentos, que automáticamente, como su curvatura espacial automáticamente es nula, si tenemos una curvatura geodésica que es nula, entonces ¿por qué? Ese determinante tiene que ser cero, ¿verdad? Es decir, observemos, por otro lado, que, salvo el caso en que C es una curva contenida en una recta, tenemos. La verdad que tiene que ser gracioso. Si esto le llega a alguien que no está estudiando la asignatura de principio, ¿no? Y de repente ve este vídeo y dice, una curva contenida en una recta, esta nota está fumado aquí tranquilamente y cómo va a estar una curva en una recta, ¿no? Pero aquí lo que estamos diciendo es que, salvo en ese caso en el que la curvatura espacial es automáticamente cero, para que la curvatura geodésica K sub G sea, ponemos en el punto P, cero, ¿qué tiene que ocurrir? Claro, que ese determinante, ese producto mixto, tiene que ser nulo. Y si tenemos tres vectores y estudiamos el determinante de esos tres vectores y es nulo, ¿qué información me da sobre esos tres vectores? Que son linealmente dependientes. Exactamente, es decir, el conjunto formado por el vector tangente de la curva en el punto P, el vector normal de la curva en el punto P y el vector nu P es un conjunto linealmente dependiente. Y la pregunta sería, ¿y qué podemos hacer nosotros con estos elementos? Porque claro, realmente, y a lo mejor hemos puesto vamos, en este dibujo sí hemos dibujado el vector binormal, ¿verdad? Pero aquí hemos dicho que aparece el vector nu sub p. Ojo, el vector nu sub p sí es siempre perpendicular a la superficie, ¿verdad? El vector binormal es perpendicular a estos dos vectores, pero eso no tiene por qué darme en general también un vector que sea perpendicular a la superficie en todos los puntos. Por eso hemos puesto ahí el vector nu sub p. La pregunta sería, oye, si estos conjuntos son linealmente dependientes, es que en ese caso
¿qué vectores son los que tienen que ser linealmente dependientes entre sí? El no supe y el n, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos Porque que hay un son triedro de perpendiculares a Frenet los y los vectores del triedro de Frenet son linealmente independientes, ¿verdad? independientes. Por lo tanto, el t y el n no pueden ser linealmente dependientes. Entonces, como además el tangente, a ver cómo decimos, el tangente está en el plano tangente y el nu sub p es perpendicular al plano tangente, tampoco puede ser linealmente dependiente. Luego de esos tres vectores, los dos que deben ser linealmente dependientes son el vector normal y el vector nu sub p. Pero si tengo dos vectores que son linealmente dependientes, ¿cómo tienen que ser estos dos vectores? Proporcionales. Exactamente, es decir, paralelos, ¿verdad? Pero ahora vamos a pensar, ¿qué ocurre con estos elementos? ¿Qué ocurre si estos dos vectores son paralelos? Que en ese caso este vector normal es también perpendicular ¿a quién? No, A la a la superficie, ¿verdad? Es superficie. decir, en Sí. esta situación, cuando la curvatura geodésica sea cero, el vector normal de la curva sería perpendicular a la superficie. Si es perpendicular a la superficie, ¿cómo se habían obtenido estos vectores normales, binormales y tangentes? El tangente era fácil, era coger el alfa prima, ¿verdad? Justamente había dicho, mira, una cosa, salta al siguiente y calculamos el binormal con el alfa prima vectorial con el alfa segunda. Pero entonces el normal es algo que es perpendicular ¿a quién? Al alfa prima y al alfa segunda, ¿verdad? Sí. Tú me dices, ¿qué podemos coger ahí? Te quiero decir, por hacernos una idea de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Nosotros calculamos estos vectores, o el binormal, mediante el alfa prima vectorial con el alfa segunda. Entonces esto te daba algo que era perpendicular, es decir, este binormal era en particular perpendicular al alfa prima y era perpendicular al alfa segunda, ¿verdad? Y el normal, tú lo que sabes que es algo que es perpendicular al binormal, ¿cierto? Entonces, en realidad, si ya sabemos un vector que es perpendicular al b y otro vector que es perpendicular al b, ¿podría ser n el alfa prima? No, porque ese es el No, este es el tangente. tangente. Entonces, ¿quién debería ser el n? El Estar en la alfa. dirección del alfa segunda. Si el alfa segunda es el binormal, que es el nu sub p, ¿eso a quién es perpendicular con respecto a la superficie? ¿Me sigue? No, has dicho que el binormal es el mu sub p. Perdón. El, Ah, el normal, no, el normal es perpendicular al b. A mí lo que me interesa es decir, el b es alfa prima vectorial con alfa segunda. Luego automáticamente yo sé que el b es algo que es perpendicular a alfa prima y alfa segunda. sí, El n tiene que ser perpendicular al b. correcto. Luego, como ya conozco dos vectores que son perpendiculares al b, uno podría plantearse, oye, ¿tiene parte de alfa prima o tiene parte de alfa segunda? No Alfa puede segunda. tener alfa prima porque este es el tangente, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, el normal tiene que ser en realidad algo que tiene que ver con el alfa segunda, ¿verdad? Paralelo al alfa segunda, Sí. ¿cierto? Pero si el normal es paralelo al alfa segunda, o proporcional, depende cómo lo quieras ver, y a su vez es proporcional al nu sub p, es que el alfa segunda es proporcional al nu sub p, ¿verdad? Pero Sí. cuando tenemos la superficie, tenemos aquí nuestro plano tangente a la superficie y aquí nuestro vector perpendicular, ¿verdad? Lo cual significa que este vector también va a ser perpendicular ¿a quién? Al plano tangente. Al plano tangente. Pues cuando en una curva el vector alfa segunda era perpendicular al plano tangente, esa curva se llamaba de un modo. Se llamaba curva geodésica. Ah, No es, o sea, que el nombre de curvatura geodésica no es porque nos apetezca siempre trabajar con curvas que sean geodésicas, porque la curva que hemos definido o la curvatura geodésica se ha definido para cualquier tipo de curva, pero casualmente cuando la curvatura geodésica vale cero, ¿qué tipo de curva obtienes tú?
Una geodésica. Una geodésica. Por eso le ponemos a este tipo de curvatura el nombre de curvatura geodésica, porque nos permite caracterizar la geodésica. Entonces, realmente, en muchos sitios te van a decir como definición de una geodésica sería definimos este tipo de curvatura y entonces una curva se llama geodésica si y solo si su K sub G vale 0. Cuando trabajamos en el plano es habitual decir ¿cuál es la geodésica? Lo que minimiza la distancia, ¿verdad? Las rectas. Claro, cuando tenemos otro tipo de superficie no tienen por qué ser rectas. Pueden ser rectas o pueden ser otro tipo de curva distinta. ¿De acuerdo? Pero eso es lo guay, que la curvatura geodésica nos permite caracterizar precisamente qué ocurre con estas curvaturas o con las curvas geodésicas en concreto, que es lo guay, ¿vale? Hay un mini resultado que es un poquito más técnico, pero bueno, lo vamos a poner, tampoco es que sea gran cosa, pero nos permite relacionar, prefiero es técnico simplemente para relacionar las curvas geodésicas con un tipo de cartas concreto de la superficie mediante lo que ocurre por debajo de la superficie. Si trabajamos con curvas geodésicas, ¿con qué tipo de carta crees que nos va a interesar trabajar también en la superficie? Pues la carta Sí. geodésica, pero en coordenadas polares, que es lo más sencillo para poder relacionarlo. Entonces, vamos a ver en ese caso cómo se puede expresar esta curvatura geodésica de forma de forma más sencilla, en términos de relacionar la parametrización de la curva con la parametrización de la superficie, que sería la carta. ¿Vale? Y tenemos una relación ahí entre esos dos elementos. Es decir, proposición. Vamos a coger aquí, es decir, sea M, o bueno, vamos a poner directamente la carta C de U, Pi, A, carta de coordenadas polares geodésicas. G, mucho. Aquí, geodésica de nuestra superficie MV, o nu, superficie orientable, y vamos a coger normalmente que nos interesaría. El proceso es, si yo quiero una curva en M, ¿cuál es el modo sencillo que es una curva en M? Coge una curva plana y la subes para arriba con la carta. Es decir, que automáticamente la parametrización alfa, que va a ser nuestra composición de el phi de la carta, con una beta, que va a ser nuestra curva plana, esto va a ir de I en R3, pero queremos que sea una parametrización de una curva, parametrización natural de una curva en M, donde, ¿quién es este beta? Algo que va de ahí en este abierto U contenido en R2, ¿verdad? Que sería nuestra parametrización de una curva plana, ¿vale? Realmente, como tienes una carta de coordenadas polares geodésicas, ya sabes básicamente el comportamiento de casi todos los coeficientes fundamentales de la primera forma, ¿verdad? El G11 vale 1, el G12 vale 0, el G21 vale 0, el que nos falta es el G22, que sabemos que es positivo. Oye, cuando aquí hablamos de orientación, tenemos que tratar de determinar qué orientación es la que estamos cogiendo. Claro, estamos trabajando en R3, entonces necesitamos una orientación de R3. ¿Cuál es la que fijamos? Vamos a fijar una cualquiera. Que la orientación lo único que significa es en qué orden vamos a escribir los vectores de la base a la hora de calcular coordenadas, simplemente. Lo más habitual que nosotros casi siempre solemos poner que es primero los vectores del plano tangente y luego el vector perpendicular a la superficie. Venga, pues vamos a coger esa orientación como orientación positiva, ¿vale? Entonces, supongamos que la orientación dada por parcial de phi
respecto de U1. ¿En qué punto? En el punto cogemos el t y lo subimos, es decir, el beta de t y la parcial de phi respecto de U2 en el beta de t con ahora el vector perpendicular a la superficie que sería el nu y ya cogemos el punto de la superficie m que sería el alfa de t. Esta es la orientación positiva. ¿Qué significa que esta sea la orientación positiva? Que este tercer vector se obtiene precisamente como el producto vectorial de los dos primeros. Simplemente lo que estamos diciendo, ¿vale? Entonces, vamos a llamar delta dt al ángulo que forma el vector tangente alfa de t con el vector parcial de phi respecto de U1 en ese punto beta de t. Los dos son vectores que están en el plano tangente, pero dentro del plano tangente hemos cogido una base, que es la formada por parcial de phi respecto de U1 y parcial de phi respecto de U2. Esos dos vectores, ¿qué les ocurre? Que su producto escalar en una carta de coordenadas polares geodésicas, ¿cuánto salía? El G12 sale 0. Lo cual significa que el parcial de phi respecto de U1 y el parcial de phi respecto de U2 son perpendiculares. No siempre tienen que serlo, pero en la carta de polares geodésicas sí lo son. Por lo tanto, otro vector que sea el tangente, elige el ángulo con cualquiera de unos dos vectores. Pues hemos dicho, mira, o el delta de t es el ángulo que mide el t con el parcial de phi respecto de U1, o con el parcial de phi respecto de U será pi menos el delta. O sea, pi medio menos el delta, lo que más coraje te dé porque el U1 y el U2 forman pi medio de ángulo, son perpendiculares. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos este ángulo, obviamente con respecto a la misma orientación, a la orientación que sería la parcial de phi respecto de U1, beta de t, parcial de phi respecto de U2, beta de t, pero en el plano tangente t sub alfa de t de m, ¿vale? Es decir, que no cambiamos la orientación aquí. Bueno, pues entonces podemos obtener una relación entre la curvatura geodésica y los elementos de la carta. Es decir, la curvatura geodésica en un punto P, que el punto P va a ser el punto alfa de t, se obtiene viendo la variación que forma este ángulo tangente con respecto a este de aquí, es decir, delta prima de t, y le sumamos la parcial de nuestra raíz del coeficiente G22 respecto del coeficiente parcial del US1 por el beta 2' de t. Que tú dices, bueno, sí, pues tenemos una relación, tenemos esta relación simplemente. Eso es lo que nos dice la proposición, que podemos relacionar nuestra curvatura geodésica mediante cómo está variando el ángulo del vector tangente con respecto a la base que has elegido proporcionada por la carta con los coeficientes fundamentales de la carta y sobre todo en lugar de estar arriba nos vamos hacia abajo de la superficie con nuestra parametrización en la curva plana beta. Bueno, espérate, es que aquí he puesto un beta 2, pero no hemos dicho quién es, ¿verdad? Beta de t tiene dos componentes que serían beta 1 de t y beta 2 de t. Las dos componentes que nos dan en la curva plana. Eso simplemente es lo que nos está diciendo este resultado, que nos permite relacionar esa curvatura geodésica con los distintos elementos por abajo y por arriba. ¿De acuerdo?